Vamos a dar comienzo a esta presentación del libro de la autora que nos acompaña hoy, Isabel San Sebastián, La Temeraria, novela histórica de una biografía muy interesante que es la reina Doña Urraca. Y quiero agradeceros, antes que nada, pues, la presencia de que estéis con nosotros acompañados en este acto. Por supuesto, a la autora que haya decidido realizar esta presentación con nosotros. Y antes de entrar a profundizar en este libro y en la presentación, creo conveniente, si me lo permitís, porque las circunstancias y la actualidad creo que así lo exigen, el tener unas palabras de condolencia para lo que está ocurriendo en Valencia, principalmente en Valencia, pero también en más localidades afectadas por esa crudeza con la que ha azotado la gota fría y ese temporal, y la situación en la que se encuentran todos esos conciudadanos en esas zonas afectadas. Entonces, si lo consideráis, yo creo que procedería a un minuto de silencio en recuerdo por todos los fallecidos a consecuencia de la catástrofe y en recuerdo de todos aquellos que lo están pasando mal, y que pues creo que considero que no solamente es este minuto de silencio, sino el esfuerzo que tengamos que hacer también más adelante, en que una vez que ya esto no habrá titulares, en recordar el seguimiento de todas esas víctimas y todos esos afectados. Así que, si os parece bien, pues ese minuto de silencio en memoria y en respeto de todos los afectados. Silvia. Bueno, y ahora que sí, ya entrando en lo que es el acto que nos congrega hoy, si me lo vais a permitir, yo voy a decir unas breves palabras en relación con Isabel San Sebastián, pero van a ser a título personal, más que por el cargo que ostento por la presidencia de la Sociedad Económica, porque a mí Isabel San Sebastián me evoca muchos recuerdos buenos y recuerdos muy especiales que yo creo que ella no es consciente, quizás no recuerde, pero yo tuve ocasión hace 4 años, en tiempos adversos también, porque estábamos en pandemia, en poder hacerle una entrevista, que en este caso fue por Zoom, cuando estaba presentando su libro Las campanas de Santiago. Y ya después, cuando ya esas restricciones por el COVID se fueron aliviando un poquito, pues entonces realizamos la presentación del libro en Oviedo, en el Hotel Nature, con muy poquito público, nada que ver con lo que tenemos hoy, con las distancias de seguridad, con las mascarillas, con ese miedo. Y mi recuerdo especial es que yo en ese momento estaba embarazada de muy poquitos meses, de muy poquitas semanas. Apenas ya lo había dicho a nadie, porque todavía, para tener un hijo maravilloso, mi único hijo, que casualmente no, se llama Santiago, yo presentando las campanas de Santiago en ese momento de Isabel. Y a mí Isabel, cuando la veo por la televisión o estando ahí aquí, me recuerda y me evoca siempre a ese momento. En un momento de adversidad, yo tener ese recuerdo feliz, porque estaba muy feliz porque iba a llegar el nacimiento de mi hijo, que finalmente salió bien después de todas esas circunstancias que tuvimos y enfrentamos en la pandemia. Entonces, espero que ella también guarde buenos recuerdos cada vez que viene aquí con las presentaciones con esta presentación. Y seguidamente, ya de manera más institucional, yo creo que le dejo la palabra a mi secretario, al secretario de la Sociedad Económica, Juan, para que también tenga unas palabras en referencia a esta presentación. Gracias, presidenta. Buenas tardes, sobre todo a todos ustedes. Gracias por la asistencia.
Es un placer para la Sociedad Económica. Comprenderán hoy tener con nosotros en jornada doble. Hoy hemos abusado por usar un verbo de Isabel San Sebastián porque hemos tenido un programa de televisión por la mañana y volvemos a estar aquí esta tarde con ella. O sea que hoy hizo un doble esfuerzo porque, bueno, pues no dejará de estar cansada, vino a Asturias a descansar. Es un placer, como les digo, para nosotros nuevamente hacer la presentación de un libro de Isabel San Sebastián. No es la primera vez, ni va a ser la última, espero. Ella nos desvelará luego una pequeña sorpresa que les va a agradar a todos ustedes. Que no se nos olvide, Isabel. La presentación, o sea, el hablar del libro, comentar del libro, lo va a hacer como en veces anteriores o en vez anterior lo hizo en compañía de otro amigo, de Paco Jiménez, de Francisco Jiménez, de la Nueva España. Ellos dos serán los protagonistas ya en adelante de la presentación del libro de Isabel San Sebastián. Luego, al final del acto, vamos a hacerle entrega a Isabel, como a otros invitados que vienen a nuestras charlas, conferencias y demás, de una reproducción de la primera piedra visigoda que hay en Avilés, que se conserva aquí en la iglesia de San Nicolás de Bari. Es una reproducción de esa piedra hecha por un artista local, compañero nuestro de la Junta de Gobierno, y que esperamos que te guste. Silvia, la presidenta, te la entregará al final del acto. Paco, tuya es la palabra entonces. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la confianza que deposita en mí la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca para guiar este acto y presentar el libro de una amiga ya habitual en Avilés y habitual en mi vida, por lo cual soy un privilegiado porque desde la admiración que le tengo es un verdadero placer hablar de su libro en público y darle la posibilidad de que lo presente para animarles a ustedes, por cierto, a comprarlo. No dejemos de hacer el spoiler comercial. Me place también mucho y les doy la bienvenida a la preasistencia que tiene el acto, como no podía ser de otra manera. El mínimo guión que va a guiar lo que aquí va a pasar es que voy a hacer una pequeña semblanza de quién es Isabel San Sebastián, para quien no la conozca, que lo dudo, y para que quien la conozca recupere algún pasaje de su vida. Posteriormente ya nos pondremos a hablar del libro y al final del acto pues abriremos un turno de preguntas por si alguien quiere formularle a Isabel alguna pregunta o cuestión. Por tanto, presentándola, he de decirles que Isabel San Sebastián es hija de un diplomático español que en el momento de su nacimiento estaba en Chile y allí la nacieron. Viajó por muchos países debido a la profesión de su padre y acabó regalando en España. Este peregrinar por el mundo no ha sido óbice para que se haya manifestado en muchas ocasiones como una muy leal y fiel española, una patriota, se puede decir en el mejor sentido de la palabra. Por la parte que nos toca a los asturianos, ocurre también que Isabel, de un tiempo a esta parte, que luego si quiere entrar en detalles ella que lo cuente, ejerce de asturiana prácticamente allá donde va y tenemos el privilegio de tenerla muchas veces con nosotros porque un buen día, y hasta aquí voy a leer, encontró un refugio cerca de Avilés y ahí se ha instalado, tiene un refugio, una segunda vivienda, un lugar que le da, según ella misma dice, mucha paz y mucho bienestar. Profesionalmente su formación y su experiencia es periodista, que compartimos, y bueno, como buena periodista ha sido siempre una mujer crítica, con sentada opinión y con fundamento. Polifacética, más no poder, porque ha trabajado en radio, en prensa escrita, o mejor dicho, por decirlo por orden, en prensa escrita, en radio y en televisión. Recuerdo de una anterior presentación de un libro que me permitía hacer la relación de medios de comunicación en los que trabajó y luego ella muy acertadamente me dijo: hubiéramos acabado antes diciendo que he trabajado en todos los que ustedes pueden conocer, excepto en los del grupo Prisa y algún satélite de esa editorial. Entonces vamos a mejor resumirlo así. Cualquier medio de comunicación importante que ustedes les venga a la cabeza, Isabel Sebastián en algún momento ha estado ahí como redactora, como tertuliana o como generadora de opinión o como directora de programas. Por referir a algunos de los primeros espadas de la comunicación española con los que Isabel ha trabajado, he apuntado, y esto lo voy a leer para no dejar a nadie fuera, a Jesús Hermida, a Carlos Herrera, a Luis del Olmo, a María Teresa Campos y a Luis Herrero, entre otros muchos.
extraído los nombres más populares, más conocidos y más respetados del oficio. Su faceta de escritora, que es la que le traigo hoy aquí, comienza en solitario en el año 2001 con el libro Mayor Oreja, una victoria frente al miedo. Sin embargo, ya en el año anterior, en el año 2000, había escrito El árbol y las nueces con Carmen Gurruchaga, un trabajo a dúo. Esta es la etapa, hubo más libros también dedicados a, supongo que por los títulos han captado ustedes de qué escribía en aquel entonces Isabel San Sebastián. Esa etapa en la que Isabel San Sebastián se compromete con la lucha antiterrorista y pone su pluma al servicio de aquella etapa tan negra de la historia de España, lo cual le costó buenos disgustos, entre otras cosas estar amenazada de muerte. En 2006 arrancó la etapa de Isabel San Sebastián como novelista histórica. Si bien es cierto que hizo intercaló otros trabajos, como este, pues aquí tengo por ejemplo el último que verán tus ojos, para centrarse ya en 2018 plenamente, no sé si nos deparará alguna sorpresa y en el futuro tocar otros géneros, pero bueno, en 2008 se empezó a centrar especialmente en la novela histórica y además en una etapa muy acotada de la historia de España, que es la Reconquista. Y de ahí han venido sucesivamente los títulos La Peregrina, Las Campanas de Santiago, La Dueña y ahora, que es el libro que nos ocupa, La Temeraria. Todos ellos, como digo, están inspirados en la etapa de la Reconquista, de todo esto vamos a hablar ahora. En total 16 libros, y los que seguramente han de venir. Y como a mí me gusta decir, si ella misma, como buena periodista, se ha definido en titulares, todo lo que yo he dicho sobra. Voy a leerles dos definiciones que ella misma ha aportado sobre su persona y que la retratan, a mi juicio, muy bien. Una es que es una peregrina de la vida y otra que ella misma ha escrito, es que dice que es madre y abuela feliz, escritora y periodista libre. Y dicho esto... Madre orgullosa y abuela feliz. Perfecto, bien acotado. Madre orgullosa, abuela feliz, escritora y periodista libre. Exacto. Además tiene buena memoria, ¿se acuerda de lo que ha escrito? Es que estoy muy orgullosa de mí. Eso, no se olvide. Bueno, pues vamos allá con le voy a dar la palabra ya a Isabel para que empiece a hablarnos de La Temeraria. Yo, ante todo, por empezar por poder empezarse las cosas, si eres tan amable, cuéntanos la génesis del libro. ¿Por qué dedicarle un libro a Urraca, la reina de León, que es el personaje que está detrás del título de La Temeraria? Pues ahora mismo te contesto, Paco, pero permíteme antes que te dé las gracias encarecidamente a ti por repetir presentación. Ya tuvimos ocasión de hacerlo en Candamos, de verano. Fue una experiencia fantástica para mí. Ya lo habíamos hecho antes también, pero me refiero a La Peregrina, expresarte mi gratitud, mi admiración como periodista y mi satisfacción de poder compartir contigo esta mesa para hablar de libros y de lo que tú quieras hablar. También, por supuesto, a Silvia, a Juan, por invitarme, por compartir una presentación más. Me acuerdo perfectamente de esa presentación de Las Campanas de Santiago en un Avilés desierto, absolutamente desierto, no había nadie, en un hotel fuera de aquí, lejos, un hotel enorme. En Oviedo. En Oviedo, sí, era todo como muy frío, había muy poca gente, fue una época muy dura que... Yo tengo una memoria selectiva estupenda, porque se me olvida lo malo y me acuerdo solo de lo bueno, pero me acuerdo de eso perfectamente. No sabía que estabas esperando a tu primer hijo, así que me alegro mucho que lo disfrutes, es lo mejor de la vida, hasta que llegan los nietos. Luego cuando llegan los nietos, entonces ya es la cara. Es lo... Por favor, hacerle un poquito más, no te importa el micro. Sí, ¿así? Bien, perfecto, gracias. Y por supuesto a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por asistir a esta presentación. Veo caras amigas que me siguen, con quien nos escribimos. Muchas gracias, de verdad que es un auténtico placer. Efectivamente, ¿por qué me llamó la atención Urraca? Pues porque fue una mujer realmente extraordinaria. Para empezar, fue la primera reina de pleno derecho que hubo en Europa, también en España. Eso ya en sí mismo era un título suficiente como para dedicarle una novela, máxime porque es una mujer profundamente desconocida. Fuera de León, de la ciudad de León, prácticamente nadie conoce a esta reina, o muy poca gente. Y yo creo que merecía ser conocida, ser divulgada y ser reivindicada, porque lo que conocemos de ella a través de las crónicas contemporáneas suyas es muy duro, es muy negativo. Sus contemporáneos fueron muy duros con ella, muy críticos. Bueno, este apodo de La Temeraria no dice nada positivo de ella. Si hubiera sido hombre, yo siempre digo, habría sido la intrépida, la valiente, la invencible, la indoblegable, algo así. Pero como era mujer, pues fue La Temeraria, o sea, una especie de loca.
imbuida de ánimo mujeril, como dicen las crónicas de la época de ella, que se empeñó en hacer algo tan impensable como ejercer el poder, como sentarse en el trono y ocuparlo de verdad, ejercer de reina de verdad. Y por eso pasó a la historia como la temeraria. Cuando empecé a adentrarme en su historia me pareció tan fascinante, me pareció que tenía tantos elementos novelescos esa vida, que merecía la pena dedicarle una novela. Y eso hice, y eso. No diré que es un paréntesis en mi proyecto de novelar toda la Reconquista, porque durante su reinado hubo episodios importantes en la Reconquista, como por ejemplo la Reconquista de Zaragoza, que llevó a cabo su marido, el batallador, que fue tan mal esposo como buen soldado, y hubo episodios importantes que se narran en la novela. Pero vamos, en términos de narrativa de la Reconquista, pues esto es un alto, es una novela más biográfica de un personaje concreto, pero bueno, que merece la pena ampliamente, y de hecho pues me está dando una enorme cantidad de alegrías. Otras novelas también me la han dado, La Peregrina, sin duda, Las Campanas, La Dueña, que bueno, ha vendido un poco menos, pero yo le tengo mucho cariño a esa novela. Todas mis novelas tienen algo de mí, tienen... Es como cuando a veces me preguntan ¿cuál es tu favorita? Pues es como si te dicen ¿cuál de tus hijos es tu favorito? Pues es muy difícil decir, ¿no? Cada uno tiene sus gracias y sus cosas, sus virtudes, sus defectos. Te gustan más unas cosas, otras, pero sí. Está ahora mismo, está en la fase todavía en la que le tengo un poco de manía, porque cuando yo termino de escribir un libro siempre le pillo mucha manía, porque me ha dado muchísimo trabajo, mucho. Y un libro, quien lo lee una vez, o a lo mejor al cabo de, yo qué sé, de unos años repite, pero quien lo escribe lo lee 200 veces. Y lo relees y lo vuelves a releer y lo corriges y lo vuelves a corregir y cambias un adjetivo y cambias de sitio una coma y tal. Y cuando terminas lo aborreces. Es como si te hubieras comido 2 kilos de arroz con leche, por mucho que te guste el arroz con leche. Estás de arroz con leche hasta el gorro, pues esto es igual. Yo ahora mismo estoy todavía en la fase en la que le tengo un poco de manía, pero bueno, como me está dando muchas alegrías, supongo que se me pasará y volveré a congraciarme con el libro y sus personajes. En todo caso, este arroz con leche ha salido especialmente rico, porque tú sabes las cifras, dila y háblanos de las ediciones que lleva el libro. Me voy a anticipar a lo que sería el final apoteósico de decir, este libro vende, que lo diga ella. Vende. Pues mira, el lunes me comunicaron la 7ª edición. 7 ediciones son muchos libros, son como 50.000 ejemplares en la calle. 50.000 ejemplares. Esos son muchísimos libros. Y vendidos ya, efectivamente vendidos, son más de 30.000, facturados, cobrados. Esos son muchísimos libros. Si está aquí el librero, sabe lo difícil que es vender esas cantidades de libros. En España se editan cada año unos 70.000 libros, que son muchísimos. Yo creo que demasiado, pero bueno. Y solo el 0,6% de esos libros logra vender más de 3.000 ejemplares. O sea que estar en las cifras en las que está esta temeraria es algo prácticamente milagroso, que yo atribuyo, pues no sé, a esta temeraria que me está auxiliando desde el cielo, ahí cabalgando duramente. Has dicho antes que la figura de Urraca, en cierto modo, era desconocida más allá de León, y seguramente también a León más de la cuenta. Y me permitió hacer una búsqueda periodística y me ha asombrado una cosa. El INE facilita la cantidad de nombres que hay de personas que en España nos llamamos de una forma determinada, y para asombro mío al menos, no sé si general, Urraca, no hay más de 20 en España. El INE da el nombre por extinguido cuando no hay que dar constancia de que hay al menos 20. Un periódico digital en el año 17 publicó que se había muerto la última urraca en España, la mujer llamada Urraca. Hombre, para ser un hombre, haber sido un hombre de reina y un hombre que por otra parte también tuvieron personajes nobiliarios, pues es un hombre caído en desgracia. Por poner otro dato, he buscado cuánta gente se llama Rihanna y hay 86, y cuántas se llaman Shakira y hay 613 en España en estos momentos. Y Jennifer, ni de cuenta. Y ya en los que son mil y pico ya no entro, ¿no? Pero bueno, Urracas... Hasta Alanas, hay más Alanas que Urracas, que yo me lo inventé el nombre. Cuando escribí mi primera novela, me lo inventé pensando en los alanos, en la tribu bárbara de los alanos, por eso le puse Alana, pero luego resulta que la hija de no sé qué famosa se llama así, y ahora hay muchas Alanas. Esto me lleva a darte la palabra para reflexiones, si quieres, sobre las mujeres esas olvidadas de la historia. Urraca, sin duda, tiene ese perfil.
Bueno, en el caso de Urraca, yo creo que el hecho de que el nombre se haya extinguido o esté a punto de extinguirse se debe sobre todo al dibujante Ibáñez y a la doña Urraca del Tebeos. Es que los de mi quinta la recordamos. Es que doña Urraca era el antipersonaje. O sea, la etimología del nombre tampoco ayuda. Bueno, hay Sanchas, que es un nombre medieval también, y hay Sanchas, no hay muchas, pero hay Jimenas, muchas, hay nombres medievales que se conservan, y hay otros como el de Urraca. Es que doña Urraca, es que la estoy viendo con su moño así gris, su nariz así ganchuda, era el prototipo de la vieja, revieja, amargada y odiosa. Entonces, claro, eso no ayuda mucho al nombre, ¿no? Le podía haber llamado otra cosa, le podía haber llamado, yo qué sé, doña lo que fuera. Pero se dio a llamar doña Urraca y yo creo que hizo mucho daño Ibáñez con ese personaje, cuando en realidad las urracas que había en la historia de España eran mujeres de mucho postín. Urraca esta fue la primera reina, Urraca su tía, la señora de Zamora, fue una mujer de pelo en pecho, una mujer importante, valiente, una mujer poderosa. Bueno, Urraca era un nombre medieval que tenía referentes muy importantes, hasta que Ibáñez la utilizó para ese personaje horroroso y quedó el nombre. Yo lo lamento mucho, pero en fin, reconozco que si tuviera ahora una nieta, no recomendaría a sus padres que la llamaran Urraca. No. En todo caso, y más Por allá, mucho cariño que tenga el personaje, no. en todo caso, y más allá de Ibáñez, que ha elegido el nombre para su personaje, ¿cómo ha tratado la historia en España? ¿Quién cuenta la historia en España? Las mujeres que la escribieron. Terriblemente mal. No, es que las mujeres no escribieron la historia. Esa es una de las desgracias o de las razones por las cuales hasta... A ver, la historia, yo conozco sobre todo la historia medieval. Ya la historia más contemporánea la he dejado un poco de lado. Me he centrado mucho en la historia medieval. Los cronistas medievales son todos hombres, sin excepción, y prácticamente todos clérigos. Con la iglesia Así hemos lo que topado. decir clérigos, con la iglesia hemos topado, Sancho. Ha dicho clérigos y cataplón. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Pues, prácticamente todos. Eran clérigos, además, que llegaron por el Camino de Santiago y que llegaron, la mayoría de ellos, desde Francia o imbuidos por el espíritu franco del monasterio de Cluny, profundamente misógino, que trajeron la misoginia, es decir, el machismo, a una España que era todavía heredera de una importante influencia del matriarcado asturiano, donde las mujeres podían reinar, podían gobernar, no estaban apartadas, tenían atribuciones muy superiores a las que tenían en Francia. Pero todos esos clérigos escribieron nuestra historia y lo hicieron imbuidos de misoginia. Entonces, ¿qué pasó? Que a las mujeres como Urraca o como su tía Urraca de Zamora, que se atrevieron a ejercer el poder, las despellejaron. Sin embargo, a otras reinas que renunciaron, digamos, al poder directo y optaron por la influencia, a esas las trataron muy bien los cronistas. Porque se supone que una mujer no puede aspirar a empuñar las riendas de su vida y empuñar las riendas del poder y mandar directamente, especialmente sobre otros hombres. Tiene que limitarse a influir sobre un padre, un marido, un hijo, y así por la espalda, de una manera indirecta, ejercer esa influencia de tomar parte en las decisiones, pero sin dar la cara. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, reinas como Sancha, la abuela de Urraca, la mujer de Fernando I, o Berenguela, la reina de Castilla, mujer del rey Alfonso, el de las Navas, etcétera, etcétera. Hasta Isabel la Católica, a la que los cronistas trataron muy bien por eso, por su condición católica, porque reconquistó Granada, porque abrió el Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Las reinas bien tratadas fueron las reinas como Berenguela, como Sancha, que, como digo, renunciaron a ejercer el poder y optaron por la influencia. Esas las trataron bien. A la única reina que se atrevió antes de Isabel a ejercer directamente el poder, a Urraca, la trituraron directamente, por atreverse a hacer eso. Y entonces los cronistas escribieron una historia muy sesgada y muy misógina, muy machista. Una visión muy machista de la historia. Tú ahondas muchísimo en el libro en la figura de Urraca, evidentemente, en el perfil de reina que lo fue, pero también hablas de la madre y del amante, Sí. de todas las facetas posibles de la mujer. Pues
desarrollar un poco cómo has abordado cada una de estas realidades y perfiles del personaje. Sí, además te lo agradezco porque las crónicas medievales, las que yo he consultado, la historia compostelana, los anónimos de Sagún, dan pinceladas, o sea, hablan de un amante, dan una pincelada, mencionan un hijo, pero no ahondan en esas facetas, ahondan más en la faceta de guerrera, de monarca. Existen copias todavía, se conservan documentos que ella firmó, decretos que ella firmó, etc. ¿Cómo me meto yo en Urraca, en el corazón y en la piel y en la mente de Urraca mujer? Pues intentando proyectar lo que sentiría esa mujer. A ver, a Urraca la casan con 12 años, con el conde Raimundo de Borgoña, que es un hombre mucho mayor que ella, amigo de su padre, que ha combatido con su padre contra los almorávides, y que es mucho mayor que ella, y además cuando se casa con ella ya es un hombre enfermizo. Y ella tiene 12 años. Con Raimundo tiene 2 hijos. Y lo que sabemos es que el matrimonio no es ni feliz ni desgraciado, porque se instalan allí en Galicia, gobiernan el condado de Galicia, sobre todo gobierna ella, porque él es un tipo enfermizo, y gobierna Gelmírez, que está contado eso en la Compostelana. Cuanto más malito está Raimundo, más le chantajea a él y a su mujer para que vaya cediendo posesiones, dominios, territorios, monasterios, a cambio de la salvación de su alma. Es una cosa obscena, pero grosera, que está relatada así tal cual en la Compostelana. Después muere Raimundo, ella se queda viuda y la obligan a casarse con Alfonso de Aragón, Alfonso el Conquistador, que es un señor a quien no le gustan las mujeres. Las crónicas musulmanas insinúan claramente que es homosexual, las crónicas cristianas hablan de un monje guerrero piadosamente, pero la cuestión es que tiene 36 años, que son unos cuantos años. Hoy en día es una persona joven de 36, en el siglo XII, 36 años ya era una persona bien madura. Y a los 36 años no se le conoce mujer, ni se le conocen amantes, ni se le conocen concubinas, ni hijos. O sea que es evidente que las mujeres no le gustan. O bien es homosexual o bien es impotente, no sabemos. Pero la cuestión es que no es un marido en el sentido pleno de la palabra. Claro, ¿qué va a hacer Urraca? Pues tener amantes. Es que, ¿qué otra cosa habría hecho cualquier mujer, no? Yo me pongo en su lugar, pues ella era mujer y ella era reina. Y los reyes tenían amantes. Todos los reyes, salvo los que no les gustaban las mujeres, tenían amantes porque formaba parte de sus poderes, de sus derechos. Ellos se casaban por interés de Estado y luego su vida sentimental, sexual, etcétera, la resolvían como podían, teniendo amantes. Bueno, pues ella era igual de reina. Ella nunca se sintió, por ser mujer, menos reina que cualquier varón. Y entonces hizo lo que hacían los reyes, tener amantes. Y con esos amantes, como no había anticonceptivos en aquella época, pues tuvo hijos de los que hay constancia, de los que hay registro, y que colocó lo mejor que pudo. Les dio la mejor vida que pudo, como hacían los varones igual. Y bueno, tuvo amantes. La historia, por supuesto, las crónicas dan a entender que esos amantes, sobre todo el conde de Lara, que fue su amante más tiempo, todo el tiempo que ella estuvo en el trono prácticamente, que fue un hombre interesado, que fue su amante únicamente con el propósito de medrar en la corte, que ella le colmó de privilegios porque estaba encandilada con él y que él la utilizó. Eso es más o menos lo que nos van a entender las crónicas. Y yo creo que no tuvo por qué ser así. O sea, yo no entiendo por qué un hombre no podría enamorarse de ella y ella enamorarse de él y tener una relación pues de amor y de afecto y de ayuda y de complicidad como tienen tantos hombres y tantas mujeres, ¿no? Eso es lo que respecta a su faceta de mujer y de amante. Y luego su hijo. Ahí dediqué yo muchas horas a pensar y a sentir. En la Edad Media, los hijos de los grandes magnates y desde luego de los reyes se criaban siempre lejos de su hogar, lejos de su casa. Siempre se criaban al cuidado de grandes nobles de la corte, alejados, en otros dominios alejados. Si la corte estaba en León, pues en el caso del hijo de Urraca, por ejemplo, se crió en Galicia, al cuidado del conde Froilaz, el magnate más importante de Galicia, y del obispo Gelmírez. A este niño, que fue alejado de su madre siendo muy pequeño, pues tendría 5 o 6 años cuando lo mandaron allí, cuando lo alejaron de su madre, lo intentaron manipular de todos los modos y maneras, estos dos magnates, el conde Froilaz y Gelmírez, con el fin de gobernar en su nombre, con el fin de que su madre abdicara en su favor la corona, lo coronara rey siendo un niño y pudieran gobernar ellos, mandar ellos, y su madre, pues evidentemente meterla en un monasterio o en un palacio, lo que fuera, pero que no impidiera. Y ella se negó. Claro, yo me pongo en el lugar de esta mujer y pienso, ¿y eso le llevaría a dejar de querer a su hijo? Pues no creo. O sea, una mujer, es que yo creo que lo natural de una madre es querer a tus hijos. Me resulta impensable que una madre deje de querer a su hijo por mucho que a ese hijo lo manipulen o por mucho que ese hijo
a través de estas personas intente conspirar contra ti. Hay una carta terrible que escribe presuntamente el niño, que evidentemente no puede escribir él, un niño de 7, 8 años, diciendo: hasta los ciegos y los barberos saben que te has solazado en el lecho con el rey de Aragón. ¿En qué momento un niño de 7 años escribe una cosa así? Es que es impensable. Es impensable, o sea, es evidente que ese niño lo están manipulando y es evidente lo que tuvo que dolerle eso a Urraca. En un momento dado ella misma escribe que su marido, Alfonso, está deseando que al niño le pase algo, matar al niño, que ese niño muera para poder apoderarse de su legado, de su herencia, ¿no? Pues yo supongo que Urraca sufriría terriblemente en su papel de madre, en su doble papel de reina y madre, obligada a plantar cara a ese hijo o a los magnates que querían, que estaban utilizando y manipulando a ese niño, y al mismo tiempo proteger a la sangre de su sangre. Yo dedico muchas páginas en la novela a ese sentimiento, a esa emoción, desgarradora que tuvo que vivir esta mujer, entiendo. Porque yo creo que la historia cambia, las modas cambian, la política, la mentalidad política cambia, pero yo no creo que el amor de una madre cambie mucho, haya cambiado mucho respecto a hoy. Habrán cambiado las formas de expresar ese amor, pero yo no creo que una mujer haya dejado de querer a sus hijos nunca, desde los neandertales hasta hoy. De hecho, la historia está llena de ejemplos. Las madres protegen a sus hijos, las de la especie humana y las de cualquier especie animal, por cierto. Las hembras cuidan a las crías, protegen a las crías, siempre. Y las de la especie humana, pues con mayor motivo, ¿no? Y sí, esto no está en las crónicas, esto forma mucho parte de mi capacidad de deducción y de los retazos que están en las crónicas. Es justo lo que quería poner en valor, porque como buena novela histórica hay un contexto conocido, riguroso. Ahora nos contarás las bases, las fuentes documentales que has tenido, pero obviamente también hay una novelación, hay una ficción, hay pues, una intriga, como Isabel acaba de contar, pues hay muchos aristas en la figura de la reina, que también en ocasiones es madre y en ocasiones es amante, hay líos de alcoba, hay pulsiones y tensiones políticas. Y precisamente ahí quería ir también a las pulsiones territoriales de aquella España, que ya se llamaba España, nos lo contarás ahora también, como firmaba la reina, como emperatriz de España, es decir, que ya existía en el siglo XII, porque el libro nos lleva al siglo XII. Pero claro, tenemos a la reina de León, tenemos a Aragón, a través de la figura de su marido, haciendo conspiraciones para tratar de venirse arriba, vamos a decir. Tenemos a Galicia, un tanto revoltosa, donde está su hijo. En fin, tenemos una España, que yo haciendo una transacción en el tiempo, perdónenme ustedes, pero que creemos que las pulsiones territoriales son una cosa de ahora y España me da la sensación, Isabel, que siempre ha sido un avispero, ¿no? Bueno, a ver, en aquella época España era el Reino de León y el de Aragón. El Reino de León ocupaba desde el Tajo, digamos, Toledo, hasta arriba, hasta Galicia. Abarcaba todo lo que hoy es Galicia, Portugal, o el norte de Portugal, digamos, todo lo que hoy es León, la comunidad autónoma de Castilla y León, la parte leonesa y buena parte de la castellana. Y luego el reino de Aragón era minúsculo, llegaba al Ebro, era un reino muy pequeñito, muy pequeñito. Y todo el resto eran taifas, o en ese momento ya no eran taifas, en ese momento era Imperio Almorávide. Era España musulmana gobernada por mano de hierro por los almorávides, que por otra parte habían reculado otra vez la frontera desde el Tajo hasta el Duero, con la excepción de Toledo, que resistió, y algunos lugares que se fueron reconquistando, pero la frontera había subido otra vez prácticamente hasta el Duero. Eso era la España cristiana. Era el Reino de León. Urraca firmaba Reina de León, emperatriz de España. ¿Por qué? Porque el Reino de León era el reino mayor, el más grande, el más importante y el más influyente de los cristianos. Y en la mentalidad cristiana de la época subsistía perfectamente el recuerdo de lo que había sido la España visigoda, el Reino visigodo de España, que era una unidad territorial. El Reino visigodo de España había abarcado todo lo que hoy es España y Portugal, la península ibérica, y un trocito de Francia, la Occitania, lo que hoy es la Occitania, ¿no? Y había sido una unidad política, una unidad territorial, con una moneda, el Tremins de Oro, con una capital en Toledo, con un gobierno, un rey que gobernaba sobre todo. ¿Qué fue lo que pudrió al reino visigodo de España? La corrupción. Ahí tampoco hemos inventado nada nuevo. No. La corrupción y las desavenencias entre condes, entre magnates, los celos, el afán de poder, por el cual pues
los hijos de Vitiza llamaron a los moros, etcétera, etcétera. La historia es conocida, yo la he contado además en Astur, en la Visigoda, etcétera. Y bueno, existía el recuerdo de esa unidad y existía el deseo de recuperar esa unidad. Y por eso, a raíz de la reconquista de Toledo, Alfonso VI vuelve a intitularse emperador de España, porque Toledo había sido la capital del reino visigodo de España. O sea que la mentalidad, el concepto de España existía. Era una España muy pequeñita todavía, pero existía esa voluntad y ese empeño de reconquistar. Todos los reyes de la cristiandad hispana medieval, todos ellos, hasta la unificación otra vez de España y la reconquista de Granada, todos tuvieron el empeño de avanzar en la reconquista, incluso cuando se peleaban entre sí, incluso cuando guerreaban entre sí Castilla y León y tal, todos mantenían muy firmemente la voluntad de avanzar en la reconquista, de empujar hacia abajo la España cristiana. Y esta era la situación política y Urraca no fue una excepción. De hecho, a pesar de sus brutales enfrentamientos con su marido, con quien peleó en el campo de batalla más de una vez, que le invadió el reino y lo sembró de muerte y de caos. Hay escenas en la novela, hay una escena, por ejemplo, que transcurre en un convento, que no voy a decir más, pero que es histórica. Esa está narrada, no me la he inventado, esa está narrada en la Compostelana. Y otras, ¿no? A pesar de eso, unieron fuerzas Urraca y Alfonso en más de una ocasión para hacer frente a los almorávides, que eran el enemigo por excelencia. Los almorávides, ahora se habla de la España musulmana y se insiste en la tolerancia y en la cultura y en la recuperación de los saberes antiguos y en la Alhambra de Granada y en los jardines y los baños de Córdoba. O sea, los almorávides no tenían absolutamente nada que ver con eso. Los almorávides fueron algo muy parecido al ISIS actual. Hay escenas descritas en las crónicas de la época de las cabezas cortadas, de las pirámides de calaveras apiladas, de las incursiones brutales, de las cabalgadas feroces, etcétera, etcétera, que recuerdan mucho a las imágenes que hemos visto de Daesh o del ISIS en Irak o en Siria. Lo mismo, eran exactamente eso. Esta presunta España musulmana culta y tolerante y tal fue un momento muy puntual, muy pequeño, en la época de las taifas o en la época de Abderramán II, etcétera, pero fue una excepción, no fue la regla, fue la excepción. Hay un segundo personaje en la novela que también es femenino, Muniadona, es doncella de la reina, es la personaje del que te vales para hacer la narración en primera persona, la forma como has elegido para escribir la novela. Hombre, y que personalmente tú lo sabes, es un personaje que a mí me fascina por su humildad, es una persona que no debería estar quizás en el sitio que se encuentra al lado de la reina, que tiene algo que ver con Asturias. Por supuesto. Se enamora de un asturiano. Se enamora de un asturiano de Salas. Obviamente es un recurso literario que tú eliges para hacer el relato, pero te ha salido un personaje verdaderamente fascinante. ¿Cómo es Muniadona? Muniadona efectivamente es, digamos, mis ojos en el siglo XII, mis ojos en la corte de Urraca. Es el recurso que yo creo literariamente para poder estar cerca de Urraca, para poder contar la vida de Urraca, para poder contar los sentimientos, las emociones, para poder interpretar el corazón y la piel de Urraca. Muniadona representa también, y esto es histórico, lo que hoy llamaríamos la clase media, ¿no? Representa la pequeña nobleza. Ella es hija de un caballero de frontera caído defendiendo su castillo de Mora en Toledo, que entronca con la dueña. También Muniadona es el personaje que entronca con mi saga asturiana que empieza en Astur y que continúa a través de una misma familia en la Visigoda, en la Dueña, en la Peregrina, etcétera, etcétera, que va manteniendo, digamos, el linaje asturiano en todas mis novelas. Y Muniadona, pues es una hija de la muy pequeña nobleza, venida a menos, porque su padre ha caído combatiendo y ha perdido su tenencia, y ella tiene que sobrevivir sirviendo a la reina en labores que a veces son gratas y otras veces son muy ingratas. Y ella ella mira a la reina con gratitud porque la ha rescatado de un matrimonio espantoso con un señor que podría ser su abuelo, que era lo único, un viudo que podría ser su abuelo, que era lo único a lo que podía aspirar, que no tiene dote, no tiene fortuna, tiene un pequeño linaje, pero tampoco tiene un gran apellido. Y entonces ella mira a la reina con admiración y con gratitud, pero también la reina se comporta como una reina totalitaria con ella, como una reina autoritaria, como una autócrata, que es lo que era, ¿no?
y le roba una buena parte de su vida y de sus ilusiones y la utiliza como un peón de los muchos que ella maneja y la manda aquí y allá. Y bueno, tienen una relación compleja, ¿no? Tienen una relación de amor-odio, de complicidad y a veces de injusticia. La reina es injusta con ella, pero ella es un personaje que encarna también una virtud que yo considero muy importante en la vida. Probablemente la virtud a la que doy más valor yo en la vida, que es la lealtad. A mí me parece que en la vida sin lealtad no somos nada, no somos nadie. Me parece que la lealtad es fundamental para poder subsistir en las situaciones duras y para poder avanzar en la vida. Y Muñagón encarna esa lealtad incondicional, con sus críticas y con su visión, a veces crítica y a veces enfadada y a veces incluso iracunda, pero ella nunca deja de ser leal a la reina. Yo creo que eso es muy importante en la vida. Tú cuando tú eliges estar con alguien en lo personal o en lo profesional, tienes que ser leal. Y si dejas de sentir, o sea, si quieres dejar de ser leal, tienes que dejar de esa relación. Y Muñadona nunca la deja y en consecuencia nunca deja de ser leal a la reina hasta el último momento. Cuando la reina muere, que no voy a contar cómo, porque está en la novela, leer la novela, pero cuando la reina muere está con Muñadona, va a servirla hasta el último día. Lealtad, de valor, de honor, que eran virtudes y conceptos muy medievales. ¿Qué ha sido de ellos? Pues persisten en las novelas medievales, en algunas, pero en mis artículos de ABC no tengo mucha ocasión de hablar de honor, ni de lealtad, ni de... No, la verdad es que me gustaría mucho poder hacerlo, pero no va a lugar, ¿no? Son conceptos que han quedado sepultados en esa neblina, en un tiempo que no es que fuera maravilloso, ¿eh? La Edad Media, esta época que yo novelo, tenía muchas características terribles, un tiempo muy duro, muy cruel, muy injusto, de una enorme injusticia, había estamentos absolutamente estancos y cerrados, un tiempo muy, muy negro en muchos aspectos, pero donde esos valores se honraban, se celebraban, ¿no? Donde había cobardes, pero eran señalados como cobardes, no eran aupados como prudentes, eran señalados como cobardes o como listos, ¿no? Había villanos señalados como villanos. La palabra tenía un valor y quien faltaba a su palabra perdía el honor. Hoy en día quien falta a su palabra, pues que cambia de opinión. La novela histórica, me remite a la palabra historia, me remite al conocimiento que hay en España de nuestra historia, me remite al ámbito docente de donde se estudia historia, en cada comunidad de una manera. ¿Tú crees, quizás sea presuntuoso, pero una novela histórica es amena de leer, que nos sitúa en un contexto que puede ser que suscite el deseo de saber más de esa época, de ir a fuentes, que no es que la novela no sea rigurosa, pero bueno, un documental, ¿no? ¿Llegas a pensar o te ilusiona pensar que pudiera tener ese valor, de ser un complemento educativo? Sin duda, sin duda. Y de hecho alguna vez, con la Visigoda, por ejemplo, me pasó, y con Astur, alguna vez alguna maestra me ha dicho que utilizaba esas novelas para que sus alumnos conocieran y comprendieran una época muy envuelta en niebla, muy desconocida y muy poco documentada, ¿no? Claro que me parece importantísimo y me ilusiona pensar que se pudiera... O sea, al final la novela histórica es una forma de divulgar la historia, igual que las conferencias o que los ciclos que organizamos en una asociación a la que pertenezco, se llama Escritores con la Historia, ¿no? La novela histórica es un recurso, es una forma de amenizar la historia, de dotar a la historia de color, de emoción, de sentimiento, de amenidad, para que la historia no sea una sucesión de fechas y de nombres que hay que aprenderse de memoria, sino que cobre vida, que se convierta en una especie de película, ¿no? Yo me ilusiona pensar que se utilice y me gustaría que se utilizara, porque estamos perdiendo nuestra historia, estamos olvidando nuestra historia. O sea, en España el conocimiento de lo que ocurrió antes del 1492 es prácticamente nulo. Y sin entender lo que pasó antes de 1492 no se entiende España. La España autonómica, por ejemplo, no se entiende si no se conoce la Reconquista. Es imposible entender. ¿Por qué Murcia es una comunidad autónoma? ¿Por qué Asturias es un principado?
¿Por qué? Bueno, ahí cabría decir por qué Castilla y León es una única comunidad en vez de ser dos y por qué encima el primer nombre es Castilla en vez de ser León, que es algo que los leoneses llevan muy mal y tienen mucha razón de llevarlo mal, porque por lo menos debería ser León y Castilla, porque fue antes León que Castilla, ¿no? Pero en fin, hay que conocer la historia para entender lo que hoy es España y por qué es lo que es, ¿no? Pero bueno, también hay mucho interés en olvidar la historia verdadera para poder construir una falsa, ¿no? Una hecha de mitos falsos, donde Euskal Herria pues, es una entidad preexistente a los romanos y a todo, que estaba ahí siempre, donde don Diego López de Haro se llamaba Diego Coaro no sé qué, donde Juan Sebastián Elcano se escribe con K, y cosas de estas, ¿no? O una Cataluña que jamás fue reino ni corona catalano-aragonesa, donde resulta en fin, donde se nació la cuna del parlamentarismo en las Cortes catalanas, mentira, la cuna del parlamentarismo en España está en León, en las Cortes de León, y así sucesivamente, ¿no? Hay mucho interés en falsear o en olvidar la historia verdadera para poder construir una falsa que interesa al relato político actual y contemporáneo, en el cual no quiero entrar, pero vamos, hay tal cantidad de falsedades y de tergiversaciones y de mitos falsos, desde esto que estoy contando hasta convertir la guerra de sucesión en una guerra de secesión y así sucesivamente. Habrán notado ustedes que yo pregunto con prudencia y no soy quien la obliga a meterse en el pozo, ¿vale? Yo también soy temeraria. Antes de dar la palabra al público, si alguien quiere plantear alguna pregunta, yo tengo escritor ocasional, no, vivo de ello, soy periodista, también escribo. Me interesa, y creo que algún espectador seguramente también mucho, el proceso creativo, la labor de documentación en cuanto a lo que es la bibliografía que has mirado para escribir este libro y otros. La visita, o no sé, que nos contarás, a los escenarios donde se transcurren las escenas que describes, castillos, monasterios, pueblos, lugares, parajes. Y luego, una vez que tienes ese material, la idea de la novela, el proceso físico, ¿dónde escribes? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces a pluma, como ordenador? ¿Eres un caos de posits? No, soy bastante ordenada, pero escribo ordenador porque con la letra tan gorda que tengo, si escribiera a pluma tendría que talar 2 bosques para cada novela, por lo menos. No, yo primero el proceso primero es documentar mucho, leer, pasear, recorrer los sitios, pues en este caso fui a León, a Saldaña, hice el Camino del Salvador, o sea, fui caminando desde León hasta Oviedo, pero vamos, subí y bajé Pajares, para hacerme una idea de cómo serían los caminos en aquella época, los que recorrían, los caminos a pie, a caballo, etcétera, la dureza de esa vida. Fui a Santiago, también a Salas, por supuesto, varias veces. En fin, el proceso de documentación, digamos, literaria, de documentación histórica y de documentación física, geográfica. Y luego con todo eso, que son muchas notas tomadas, Benja, que va conmigo, sabe que siempre voy con un cuaderno y de repente me paro y me pongo a apuntar. Porque saco fotos, pero no es lo mismo. Yo necesito recoger sensaciones. Cuando estoy en un sitio necesito recoger no solo lo que veo, no solo lo que se podría recoger en una foto, sino sensaciones de calor, de frío, de emoción que te suscita un paisaje, etcétera, etcétera. De eso lo recojo. Y luego con todo eso viene el proceso de pensar en cómo ensamblar todo eso. Eso lo hago siempre en Asturias, paseando por la playa o por el bosque o por lo que sea, siempre pienso. Y luego viene la parte para mí más difícil y más tediosa y más laboriosa, que es sentarme delante del ordenador en Madrid, en mi despacho, y construir una novela. Porque una cosa es conocer a un personaje y conocer un entorno y tal, y otra cosa es crear una trama, mejor dicho, muchas tramas, que mantengan la tensión narrativa, que mantengan la intriga y que mantengan la emoción. Y esa es la parte más complicada. Cuando una novela se lee fácilmente, significa que ha habido muchísimo trabajo detrás. No es cuestión de reproducir lo que cuenta la compostelana con palabras actuales, no, es cuestión de pensar tramas, de interconectar personajes, de pensar aventuras que le lleven que le atrapen al lector por el cogote y lo lleven de la primera hasta la última página. Y eso requiere mucho trabajo
mucho oficio y mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eso es la parte para mí más difícil. A veces me preguntan, ¿será muy difícil documentar? No, pues yo soy tan friki que me gusta leer crónicas medievales y estas cosas, ¿no? La parte difícil es convertir eso en un relato entretenido. Esa es la parte difícil. Bien, como está prometido, van a tener ustedes la palabra. Si alguien quiere intervenir, por favor, que levante la mano. 2, 3... Lo que no recuerdo casi es el orden en el que se produjeron las peticiones. Me parece que Juan fue el primero. Bueno, sí. Adelante, no tenemos micrófono portátil, ¿eh? No pasa Grita. nada. No, es muy breve. Recordarle, Isabel, la pequeña sorpresa o gran sorpresa que puedes... está previsto. Está previsto, eso es para el No me fin. olvido. Eso es para el No me final. olvido. Es que no ha habido forma de intercalarlo hasta ahora. José María, has pedido la palabra. Adelante. Bueno. Efectivamente lo que dice, tú cómo prefieres, De tú. lo que dices de la reina es verdad. Ella ha aprendido en su corte. Yo soy de León capital, el resto ya lo entendemos. Obviamente el reino de León es señorío de mujeres. Yo tengo una biografía que conoce sobre la reina. En la corte es una corte donde ella ha aprendido comportamiento y donde ha aprendido educación. Sobre su madre Sancha, acabo de encontrar el testamento de Sancha. Su abuela. Sí, perdón. Su abuela Sancha, acabo de encontrar el testamento de Sancha Fernando, lo tengo en latín. Su madre Constanza de Borgoña, obviamente es una mujer. Las dos infantas leonesas, Urraca de Zamora y Elvira de Toro, son mujeres. Por lo tanto, ella ha aprendido un comportamiento. Las crónicas dicen que tanto Alfonso como Sancho y García fueron educados en igualdad de condiciones con las hermanas Urraca y Elvira. A favor de Urraca y Elvira es que no les enseñaron a andar mandobles, con lo cual yo creo que ganaron. Es más, por eso ella tiene un concepto absolutamente correcto de que va a gobernar. Ella afirma imperatrix según la diplomatura, imperatrix legionis regina tut Hispania, es decir, emperatriz de León y reina de todas las Españas. Firma de las dos maneras. Y sí. Emperatriz de León y reina de toda España, o reina de León y emperatriz de España, de las dos maneras. Firma de las dos formas. Incluso su marido, si se puede llamar así, Alfonso el Batallador, que por cierto medía unos 62. Y era gordo y poco. Sí, y tenía artrosis. Sí. Además soy médico. Quiero decir que ella aprendió. ¿Y de dónde viene eso en el Reino de León? Pues viene lógicamente del comportamiento de las mujeres astures, según los cronistas, según Estrabón, por ejemplo, o dice que luchaban en igualdad de condiciones con los varones. Por tanto, creo que lo que has dicho me parece magnífico y obviamente lo único negativo de la reina es que le han puesto un busto en León que parece la bruja de Blancanieves. Era una mujer de 42 años que había tenido solo 4 hijos, cuando por ejemplo Leonor de Plantagenet, la mujer de Alfonso VIII, tuvo 14 o 15, con lo cual no puede ser la bruja de Blancanieves como le han puesto en el... Bueno, no se sabe cómo era porque algunas crónicas dicen que era hermosa y otras dicen que no, y no se sabe cómo sería físicamente. Lo que es evidente es que era una mujer de armas tomar. Era una mujer que había sido efectivamente educada por mujeres bravas, por mujeres fuertes. Esta mañana he leído en el programa de televisión un fragmento del romance de Urraca de la otra, de Urraca de Zamora, en la que le dice a su padre, o sea, que a mí como soy mujer me deshereda, pues me voy a ir por los caminos y me voy a prostituir. O me voy a entregar mi cuerpo gentil a los moros por dinero y a los cristianos de gracia. Se lo dice así en el siglo XII. Así, tal cual. El romancero dice eso, pero vamos, el romancero se inspirará en algo, evidentemente, en la personalidad tan fuerte de esa mujer. La reina Sancha fue la que le cedió a su marido, la que le dio a su marido la potestad para reinar, la legitimidad para ser rey, porque era conde de Castilla. Y si nos remontamos más, efectivamente, el matriarcado Astur está ahí. Y todavía queda una huella hondísima. Y yo lo he novelado, lo he relatado en Astur, en la Visigoda, en la Peregrina. El poder de las mujeres astures y después leonesas a mí me ha fascinado. Y es determinante, siempre digo, Isabel de Castilla no se bajó de una nave espacial. O sea, no llegó de repente Isabel y una reina que elija a su marido, que tal, que vende sus joyas para pagar. No, solo nos han hablado de Isabel, pero Isabel tenía una larga saga de mujeres detrás que hay que conocer y a mí me fascina, por ejemplo, que esta mujer, Urraca, la primera reina de España y de Europa, fuera a morir un 8 de marzo y yo todavía estoy esperando que en algún 8 de marzo feminista recuerden a esta mujer. Nunca jamás. No existe, o sea, se ve que no era suficientemente, no sé qué, pero vamos, no la recuerdan. Es una historia fascinante, la historia de las reinas. Y en el Panteón de Reyes de San Isidoro, de León, que es la joya del románico, es un lugar
lo llaman la Sixtina del Románico, yo creo que es más bonita que la Capilla Sixtina y he estado varias veces en ambos lugares, a mí me gusta más. El Panteón de Reyes de San Isidoro es probablemente el lugar de mayor concentración de poder femenino del mundo. Ahí están todas enterradas, mezcladas porque los franceses los saquearon y mezclaron todos los restos y se llevaron lo que valía y lo demás lo dejaron ahí, pero ahí están sus restos de todas ellas y ese lugar tiene que estar impregnado de una cantidad de poder, en el mejor sentido de la palabra, de emoción, de fuerza, de valor, de femenino, vamos, es fascinante ese lugar. Perdón. Isabel, Adelante, te señora. has definido como una periodista libre. Yo conozco un caso que me contaste, lo que pagaste por esa libertad periodística cuando estabas en Antena 3. Sí, me echaron, bueno, de ahí y de otros muchos sitios, Bueno. de casi todos los que trabajan. Pero ese es un precio que has pagado por ser una periodista libre. Sí, sí, me han echado de Antena 3, me han echado de 3 Televisión, me han echado de la COPE, me han echado de muchos sitios, porque no se me da bien lo de obedecer consignas o callarme pues sencillamente es que no soy prudente, nunca lo he sido, porque yo entiendo que hay oficios que son incompatibles con la prudencia. O sea, tú puedes ser un bancario prudente, me parece muy bien. Puedes ser un empresario prudente y es muy legítimo, ¿no? O sea, lo demanda el oficio. Pero no puedes ser un periodista prudente. O sea, si eres periodista tienes que ser valiente. Y tienes que trabajar al servicio de la verdad. Y tienes que trabajar al servicio de la libertad. Y al servicio en defensa de la libertad de expresión y de información de los ciudadanos. Y si no estás dispuesto a hacerlo, pues no eres periodista, serás otra cosa, pero no eres periodista. Y entonces, pues bueno, cuando llevas eso muy interiorizado y lo practicas, pues muchas veces al poder político o al poder económico que está detrás de los medios no le gusta. No pasa nada, si te echan de un sitio te vas a otro. Y además, como digo yo siempre, todavía de las librerías los políticos no han descubierto la forma de echarte. De las televisiones sí, de los periódicos también, de la radio, pero de las librerías todavía no. Y eso puede también influir que siendo una persona que vende tantos libros, como acabas de decir, 50.000, pero 30.000 ya facturados, vayas a una lista de libros más vendidos y no aparezcas. Bueno, he aparecido durante un tiempo, también es verdad que las listas se manipulan, como los precios, pero vamos, donde sí aparece lo que has vendido es cuando te llega la liquidación de la editorial, porque te aseguro que la editorial no te regala nada. Eso, y yo sé lo que me liquida, y sé la información que viene, y eso es lo que está vendido. Bueno, hay listas, ha habido listas durante tiempo en las que sí he aparecido y ahora pues ya han pasado muchos meses, esto salió en abril, pero sigue vendiendo, si no siguiera vendiendo no habrían hecho la 7ª edición, ¿no? Que acaba de anunciarse el lunes. Bueno, Tenemos 2 palabras pedidas, vamos a ir agilizando. sí, perdón. Estoy encantado de estar aquí, pero bueno, tampoco es plan de que nos traigan la cena. Javier Font tiene la palabra. ¿Cuándo presentas el libro en el hormiguero? Cuando me inviten, yo encantada de ir, pero no me han llamado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me han llamado al hormiguero, no sé, pero vamos, yo iría encantada. Vale, no soy Pérez Reverte, vende más, vende más. Pérez Reverte vende más, eso, las cosas como son. Faustino, al fondo, tiene la palabra. Usted lleva conviviendo con nosotros unos años, se ha especializado en novelas de nuestra época medieval. ¿Cómo entiende que seamos la comunidad del norte que menos aprecia su historia? Es cierto, después de esta urraca tuvimos otra, que se proclamó la asturiana. independiente. Bueno, en fin, lo de las Asturias independientes es como lo de Euskal Herria independiente, ¿no? Es decir, que nunca hubo una Asturias independiente ni falta que hizo. Reino de Asturias hubo, pero antes de Urraca la Asturiana. O sea, antes. El Reino de Asturias hubo pues, hasta que se trasladó a Capital a León, ¿no? Yo lo he novelado en varias novelas. Yo no creo que los asturianos no estén orgullosos de su historia. Yo creo que no la conocen. Bueno, pero es que los españoles no conocemos nuestra historia. Es que la historia del Reino de Asturias es la primera después del Guadalete, ¿no? Y la Edad Media española es la gran desconocida.
no sé, yo lo lamento, yo desde luego he hecho lo que está en mi mano por recuperarla. Astur, la Visigoda, la Peregrina, las Campanas de Santiago. Yo llevo ya muchas novelas novelando la historia del Reino de Asturias y después del Reino de León, ¿no? Intentando hacerla amena y hacerla entretenida y divulgarla de una forma atractiva. ¿Por qué no se estudia eso más en los colegios? Pues hay dos formas de verlo o dos interpretaciones posibles. Una es que no haya hueco en el currículum para aprender tanta historia medieval, porque hay que centrarse en el siglo XX, y porque la historia de España solo importa desde el 34, desde la Segunda República, y todo lo que pasó antes no interesa nada, y desde el 34 ya es donde empieza la memoria histórica, todo lo demás ni es historia ni es memoria. Y hay otra interpretación un poco más malvada todavía, que es por la que yo me inclino, que es la que comentaba antes, ¿no? Yo tengo la sensación de que no es que sea una cuestión de falta de tiempo o de falta de capacidad, es una cuestión de falta de voluntad. O sea, es una cuestión, hay interés en que desconozcamos nuestra propia historia, porque la historia de una nación son sus raíces. Igual que las raíces de una planta son sus sabias, son las que le transmiten vida. Tú a una planta le cortas las raíces y la matas. Tú a una nación le quitas su historia, la privas de su historia, la haces olvidar su historia y la matas. No hay proyecto de futuro si no se crea parte de un pasado. Es imposible. Yo tiendo a pensar cada vez más que hay un interés deliberado en que desconozcamos nuestra historia, en que olvidemos nuestra historia para que no podamos seguir avanzando juntos. Porque hay un interés en que cada cual avance por su cuenta, ¿no? Y si hay una lección de la historia, con esto concluyo, si hay una lección que nos enseña la historia una y otra vez, desde los neandertales hasta hoy, una y otra vez, es que juntos somos fuertes, divididos somos débiles. La unión hace la fuerza, la división debilita. Eso es una lección impepinable. A lo mejor hay interés en que seamos débiles, ¿no? Un teléfono está sonando. El de César. Vamos a dar tiempo a César. Voy a preguntarte una última cuestión. Tú misma has dicho que tienes la intención o la ambición de seguir avanzando por la Reconquista, de que vengan más nuevas novelas y que nos sigan contando de forma novelada aquella etapa de España. ¿Cuál es el proyecto con el que estás embarcada? Vamos a ver si consigo que nos des una primicia. Bueno, pues esta novela termina a través de Muñado. ¡Oh! ¡Silencio! La pestañita. La novela termina a través de Muñadona. La novela termina cuando irrumpe en España, en la península, digamos, la amenaza almohade. Irrumpen los almohades, que vinieron detrás de los almorávides. La próxima novela arranca en las Navas de Tolosa. Es decir, la próxima novela es la novela del desquite, digamos. A las Navas de Tolosa la llamaron la batalla del desquite. Y yo, que llevo novelando desde Astur, o sea, desde el Guadalete, llevo novelando todas las catástrofes que afligieron a la cristiandad hispana, pues primero con la irrupción de los musulmanes, después con las aceifas devastadoras que sufrió el reino de Asturias durante años y años, después Almanzor, el azote de Dios, que se llevó las campanas de Santiago e infligió 50 y tantas campañas, a cual más dura, contra la cristiandad hispana, llevándose miles y miles y miles de cuerdas de cautivos a venderlos en los mercados de esclavos. Ahora con los almorávides, la frontera, la vida en la frontera y tal, me voy a pegar el gustazo de contar la derrota de los almohades en las Navas de Tolosa, la devolución de las campanas al santo a hombros de cautivos musulmanes. Esta vez van a viajar otra vez de vuelta esas campanas desde Córdoba a Santiago a hombros de cautivos cristianos. Y voy a contar, va a tener un papel importante, ese capitán de Avilés que buscó la forma de romper, de quebrar la cadena que protegía el puerto de Sevilla, la entrada del río Guadalquivir en Sevilla, para que Fernando Santo pudiera reconquistar Sevilla. O sea, siempre me reprochan que por qué mis novelas acaban mal. Bueno, pues en fin, acaban como pueden acabar. Lo que os puedo adelantar es que la próxima va a acabar muy bien. Pero muy bien. Va a ser un gustazo. La historia tampoco se puede trucar. Claro, no, pues deformar. O sea, a ver, Almanzor lamentablemente se murió en la cama, después de hacer incontables perrerías a los cristianos hispanos, ¿no? Bueno, Urracas murió como se murió. O sea, uno puede adornar la parte de ficción y tal, pero
pero no se la puede inventar. Pero las navas terminaron como terminaron y las campanas volvieron a Santiago, o sea que en la próxima novela me voy a dar el gustazo de que termine todo muy bien sin tener que falsear absolutamente nada, y además me voy a dar el gustazo también de poder hablar de Avilés y de un avilesino célebre que contribuyó al escudo de esta ciudad. Y en mis novelas siempre aparece Asturias, por H o por B, a veces porque lo merece por el lugar donde se desarrolla la historia, y otras porque, como en este caso, ya me las arreglo yo para que un personaje tenga raigambre asturiano, es porque me da la gana, básicamente. Pero en esta ocasión va a ser por razones históricas. En el mundo de los videojuegos se llaman huevos de Pascua a las series de videojuegos que sacan varios capítulos. Los huevos de Pascua son historias paralelas, algunas divertidas, y se trata también de buscar esos pequeños detalles que los jugadores al parecer se fascinan mucho cuando los encuentran. Y bueno, tus novelas, uno de los huevos de Pascua constantes que hay es Asturias, otro, bajo mi punto de vista, eres tú misma, a veces se te descubren en algunos pasajes. Obviamente también siempre hay mujeres poderosas, fuertes, valientes. Bueno, leeremos con mucho gusto esa futura novela cuando salga, ya tenemos caramelo en la boca, buscaremos esos huevos de Pascua o esos guiños a esta tierra nuestra. Esperemos que vengas a presentar también ese libro cuando vea la luz a Avilés, y salvo que la dirección, presidencia de la Sociedad Económica me diga otra cosa, pues damos por finalizado este acto, dándole las gracias, por supuesto, Isabel, y le cedo el derecho a la última palabra, faltaría más, para que diga lo que vea conveniente. Vamos a hacer la entrega a Isabel de la piedra visigoda, de la reproducción de esa piedra visigoda. Ah, mira qué bonito, es precioso. Es precioso, precioso. Qué bonito. Cuidado, cuidado que está. Mira la vista, muy bien. Muy bonito detalle. Muchas gracias. Me da una alegría. Muchas gracias a todos por la asistencia. La semana que viene tenemos otra charla. Susana Otero va a venir a hablarnos de un tema interesante hoy en día, que es el tema de la bolsa, pero desde un punto de vista muy cercano, muy ciudadano. Va a ser algo muy interesante. Ya les mantenemos informados exactamente de la fecha en la que va a ser. Esto va a ser el jueves de la semana que viene. Así que muchas gracias a todos. Si alguien quiere que le firme el libro, se lo... Sí. No,